Floribet Sánchez Espinosa, al doctor César Augusto Castro Aliaga, al maestro Julio Armando Herrera López y a un colega de aquí del instituto, el doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez. Bien, la maestra Floribet, voy a dar algunos datos muy pequeñitos de ella, ¿no? de su currículum. Ella es bibliotecóloga, trabajó en la empresa privada y en 2005 llega a la Universidad de Costa Rica como coordinadora de un proyecto sobre poblaciones indígenas. Desde entonces ha luchado porque este y otros proyectos que sobre el particular se mantengan, que en particular, sobre el particular se mantengan. Comentó que en el Colegio de Humanística con sus alumnos ha implementado la formación de centros de conocimiento y la formación de unidades de información en territorios indígenas. En el caso del doctor César Augusto Castro Aliaga, es docente y bibliotecólogo con orígenes indígenas quechuas. Mencionó que su trabajo siempre ha sido en bibliotecas, pero su experiencia más amplia la obtuvo en la Biblioteca Nacional por los años desempeñados en esa institución. Trabajó además de manera muy constante y estrecha con la IFLA en la sección de América Latina en el Comité de Trabajo sobre Bibliotecas Indígenas. El maestro Julio Herrera López tiene también un amplio currículum, pero también nada más les voy a decir una partecita, muy pequeña pero muy importante. Ejecuta más de 45 instrumentos indígenas. Realizó sus estudios en la UNAM, etnomusicología, es su licenciatura. Ha realizado trabajo de campo y participado en el desarrollo de fonotecas desde 1992 y en la formación de normas fonográficas. ¿Sí? Es fundador de la escuela Olin-Yolistli, que yo creo que todo el mundo aquí en México ha oído hablar de ella, donde también es maestro de instrumentos musicales. En 1995 reunió a un acervo audiovisual para el rescate sonoro de los pueblos indígenas. Actualmente es responsable de la fonoteca de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, como se le conoce regularmente. Bien, por último, el doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez es investigador de este instituto y él tiene sus orígenes indígenas por parte materna de la región huasteca, ¿sí? Huasteca Potosina, donde su abuelita o su abuela ¿sí? hablaba el náhuatl. El doctor es en antropología social y su línea de estudios es la ciudadanía. Tiene experiencia con comunidades indígenas a través del proyecto de productores de nopal de Tlalnepantla, Morelos, en el que profundizó en el estudio de la ciudadanía indígena del país. Bien, con estos antecedentes de nuestros especialistas, vamos a meternos de lleno al tema. El tema empieza por una pregunta que quien desee me la responde, quien no desee, pues me responderá la que sí. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es la información como valor cultural y social de las comunidades indígenas. ¿Por qué debemos considerar a la información como valor cultural y social? ¿Quién arrancaría? Díganos. Sí. Adelante, maestro. Bueno, el principio fundamental es que la información es un derecho humano, ya en este momento, esa es la base fundamental. Yo creo que no se debe excluir a ningún grupo social, a ninguna cultura, ya que todos tienen el derecho a la información. Y ahorita, más que en otros momentos, se ha intentado democratizar la comunicación en todos los niveles. Y ha traído una reacción social muy interesante, que ha generado movimientos sociales también importantes en el mundo, no solamente en nuestro país, y que en este momento, en particular en México, en las comunidades indígenas, se está generando todo un movimiento importante de comunicación en donde una de las líneas fundamentales es el respeto a la cultura, independientemente de dónde proceda o hacia dónde vaya la información. Un fundamento es el respeto a la cultura local, para que en ese sentido la información no tenga algún fenómeno de tergiversación y que se respete justamente la visión del mundo de manera local. Yo creo que en esa parte siento yo que reside la importancia de la comunicación. Bien,
Doctor Alejandro, Sí, por favor. antes que nada, buenas tardes. Quiero agradecer al doctor César por la invitación a participar en esta mesa y también por la coordinación, porque todos nosotros somos integrantes del Seminario de Investigación, Información y Comunidades Indígenas. También le agradezco por ello, por estar coordinando este seminario y que tenemos trabajo, parece muy prominente durante algún tiempo y eso es siempre muy grato. A mí me gustaría dividir esta primera intervención en... ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ah, bueno. Me escucho yo mismo un poco marciano, pero bueno, así está. Me gustaría dividir esta primera participación en dos rubros, uno de ellos un poco más teórico y el segundo ya con una ejemplificación en el estudio de caso preciso que mencionó el doctor César, que conozco de mayor forma. Bueno, entrando un poco en plano teórico, me gustaría abordar a un antropólogo, sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que tiene la teoría de los campos. Él desarrolla esta teoría de los campos mencionando que, bueno, que hay ciertos capitales, no nada más el capital monetario o económico, que es como nosotros comúnmente enfocamos la palabra capital. Entonces él dice que hay diferentes tipos de capitales y que nosotros entramos mediante la acción, interacción y negociación en los diferentes campos a ver qué tanto podemos obtener de unos y de otros. En algunos son de suma cero, sobre todo pues el ejemplificado mismo en la economía, en donde, bueno, algunos ganan, pero bueno, otros pierden. La misma competencia es eso, ¿no? Y también los mercados se comportan en la subida en algunas bolsas, pero también bajan algunas otras. Ahí es suma cero, pero algunas no son de esta forma, como yo la quiero después aterrizar ya en lo que es el capital cultural. Bueno, él menciona diferentes tipos de capitales, como les estaba diciendo. El capital económico creo que es el emblemático en este sentido. Y menciona él que, bueno, que son todas esas interacciones en los que vean cómo queda ahí muy bien ejemplificado cómo es estas acciones que se dan dentro de cada uno de los campos. En el campo económico, bueno, uno tiene cierto capital y, bueno, lo inviertes, quizás pones un negocio o lo pones a un determinado plazo fijo, a una determinada bolsa para que te genere un beneficio. También el negocio lo estás haciendo, o sea, ahí estás tratando de optimizar parte de eso, ¿no? Todos los capitales es eso mismo. Vas a tratar tú, mediante tus conocimientos previos o lo que tú tengas de capital, tratar de aumentar ese capital. Y bueno, ese capital económico, existe también el capital social relacionado con las relaciones sociales, los vínculos, la confianza, la reciprocidad que puedan existir entre las personas. Este capital, por ejemplo, no es de suma cero, como lo es el capital financiero. Aquí, entre mayor confianza haya entre las personas, bueno, vamos ganando todos al mismo tiempo. Ahí no hay pérdida y ganancia, sino que todos vamos confiando con los demás y, bueno, se va aumentando la funcionalidad de la sociedad como tal. Está el capital educacional, en estricto sentido más de formación. El capital humano relacionado de cierta forma con el capital educacional, pero bueno, que también tiene que ver con otras habilidades no necesariamente aprendidas en la escuela, sino habilidades, no sé, quizá saber manejar, saber cocinar, en fin, otros tipos de actividades que te pueden a ti vincular de cierta forma con un mercado, pero que no se llevan en un plano educacional formal. También está el capital simbólico, obviamente, quién es el que posee mayor, quién es el que tiene menos y todas estas visiones. Ahí es donde él inserta su estudio de género en el capital simbólico. Y bueno, el capital que nos compete aquí, el capital cultural, también que podemos nosotros enriquecernos y que forma parte de la misma sociedad. ¿Qué pasa con el capital informacional, que también es otro de los capitales? Este capital informacional siento yo que ha quedado de cierta forma pobremente analizado, porque nada más se ha abordado desde un plano de la administración pública, desde el New Public Management, en el sentido de que este capital informacional es el intercambio de información que se puede dar entre las administraciones públicas para la propia gestión y que puede ver entre diferentes dependencias o diferentes órganos de gobierno, diferentes niveles de gobierno para hacer que funcione mejor la administración. Pero yo creo que el capital informacional es un eje transversal de todos los demás capitales. Si uno es lo que tiene, o sea, para formar cierto, hasta el mismo capital económico, tú no vas a poner un negocio que estés tú sabiendo que va a estar destinado para el fracaso. Tú vas a hacer un estudio de mercado, eso es información, o sea, tener información para saber cómo va a funcionar tu capital en ese sentido. Y todos los demás capitales también se necesita información. Entonces el capital cultural pues no es la excepción, y también el capital cultural se va a ver enriquecido con cuanta mayor información tú poseas también y puedas también compartir con la que tú posees.
Eso partiendo, nada más un comentario teórico. Ahora esto me gustaría llevarlo, como lo dije en un primer momento, a una experiencia particular, ya lo mencionó el doctor César. Tuve algunas oportunidades de trabajar en la comunidad de Tlalnepantla, sé algo ahí, es una comunidad con raíces indígenas, nahuas. Entonces, he visto por la misma práctica los problemas que hay por la nula información que se tiene sobre ciertos procesos y cómo esta nula información repercute en lo social, en el plano social de la misma comunidad. El primero nada más les voy a comentar dos. El primero de ellos pues son los cambios en situación política y el otro es en una situación medioambiental. Con respecto a lo político, bueno, todos sabemos que las comunidades indígenas del país, muchas de ellas se rigen por usos y costumbres que son sus maneras de hacer las cosas. Es como ellos las han venido haciendo desde muchos años atrás y las continúan haciendo de esa forma en la actualidad. Sin embargo, muchas veces chocan estos usos y costumbres también con los postulados y con la inserción de políticas que no toman en cuenta cómo se llevan a cabo estos usos y costumbres y que muchas veces causan fricciones en este sentido. Entonces, bueno, la comunidad de Tlalnepantla siempre se ha caracterizado históricamente por elegir a sus representantes a mano alzada en el centro del poblado. Así es como ellos dicen quién es el mejor, se distribuyen por barrios, bueno, uno tiene su candidato, bueno, tienen esto, lo elegimos y desde hace algunos años ya entraron también los partidos políticos a formar parte de este escenario. Digo, el Instituto Electoral del Estado de Morelos obliga también a que los partidos políticos sea por ellos y no por nada más por mano alzada de que tenga esta participación política. Entonces, bueno, entraron los partidos políticos y durante unos años estuvo bien la situación porque todos sabían quién era el que se había sido elegido a mano alzada y aunque obtuviera 3 votos no había otro. Entonces ya sabían que él iba a ser su presidente. Pero ¿qué pasa posteriormente? Su presidente municipal en este sentido. ¿Qué pasa posteriormente? Que otros, ya por cuestiones ya de negociaciones, de prebendas, ya empiezan los intereses también de presupuestos, de apoyos, pues que se empiezan a inscribir mucho más candidatos, ya no nada más el de mano alzada, sino que empiezan ahora sí a querer ver un sentido más democrático, aunque bueno, ellos tenían por usos y costumbres esa forma de ejercer su propia democracia. Y bueno, ¿qué pasó? En el año 2003 es la primera vez en que el presidente municipal pierde, el que es elegido por usos y costumbres. Esto desata un problema mayúsculo en la comunidad, se alzan en armas, en conflictos unos con otros. Desgraciadamente es cuando mayor reflejo tuvo en televisión esta comunidad, porque inclusive llegó a haber muertos, ¿no? Entonces no es una cosa que acompañe realmente una información plural, de que ellos vieran de que cuáles son los candidatos, cuáles son las opciones y quién era el que era elegido también por usos y costumbres para saber por cuál y cómo guiarse, ¿no? Después ya dijeron que el que ganó con 15 votos, mientras que el otro había obtenido 3, 4, porque se lo habían dicho en el entendido de que él iba a ser el próximo presidente. Bueno, cuestiones como estas tan sencillas ejemplifican cómo la falta de información en una comunidad puede dar al traste y puede realmente pues, causar cosas muy negativas a una comunidad en específico. La otra, la del medio ambiente, yo creo que todavía es más ilustrativa de este sentido porque, bueno, ellos siempre han utilizado cuestiones de producción agraria para el autoconsumo y cierto dinero extra que estaban ellos generando lo atraían mediante la explotación forestal. Tenían también esa tala de árboles y por ahí obtenían dinero y todo esto. ¿Qué pasa con esta región? Es una región boscosa, es una región muy importante de situación friática para la Ciudad de México, tiene mucho bosque y clima templado que precisamente hace gran parte de la humedad del Distrito Federal corre por ese corredor biológico, por así decirlo. Y bueno, ha sido objeto de diferentes tipos de políticas de su resguardo como patrimonio precisamente como para la Ciudad de México, para el mismo medio ambiente de la Ciudad de México. Y como estas han existido políticas para la protección, les menciono nada más unas, el decreto en 1936 de lagunas de Zempoala, que bueno, ahí sí ya empiezan mediante políticas a instrumentar ciertos recursos para que se vayan vigilando esos territorios. En el año del 37 se decretó también el Parque Nacional del Teposteco y bueno, se extiende un poco más esa protección al medio ambiente. ¿Y qué pasó en el año de 1988? Esos 2 parques más otras extensiones de territorio, ya incluido ahora sí todo el territorio de Tlalnepantla, entran en una área de conservación que se denominó el Corredor Biológico Chichinautzin. ¿Qué es lo que pasó entonces con esto? Ellos
en esta cosmovisión de los pueblos indígenas ven al territorio como suyo, lo protegen, lo cuidan, lo explotan a sus maneras también. Con este tipo de políticas que de la noche a la mañana dijeron, ustedes no lo cuidan, ustedes no tienen que hacer nada aquí, nosotros somos los que tenemos que cuidarlo porque es parte de este corredor biológico que es una política federal, apareció en el diario oficial de la Federación esta instrumentación, y de la noche a la mañana se quedan sin el bosque, entonces cualquier otra actividad que ya hacían eran seriamente reprendidos. Antes veían, por ejemplo, un árbol enfermo, lo cortaban precisamente para que no se extendiera la plaga. ¿Qué pasa ahora? Cortan un árbol y ya son enjuiciados por estar haciendo un deterioro de lo que es el corredor ya de protección federal. Exactamente, el talado, ¿no? Entonces, ellos de la noche a la mañana se sienten en una situación indefensa de que dicen, ahora ya no me pertenece, ese bosque ya es algo exento totalmente a mi realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora ya en las noticias estamos viendo más frecuentemente de que hay incendios fuera de control que se están ocasionando ahí, y ellos anteriormente cuidaban ese patrimonio y ahora lo ven como algo fuera y se está quemando, que lo cuide quien lo está protegiendo, ¿no? Ya totalmente al margen de eso. Y aquí otra vez se ve, no hubo un proceso de información en el sentido de por qué era importante mantenerlos y seguía siendo su territorio, o sea, no hubo ese acompañamiento. Hay otro autor muy importante italiano, Giandomenico Mangione, que tiene un libro excelente que se llama Evidencia, Argumentación y Persuasión en la formulación de políticas, y él menciona todos estos mecanismos que es necesario que cuando tú hagas una política también formes parte a las comunidades donde va a ser parte esa política, de decirles cuáles son los cambios, por qué son beneficiosos y en el caso de que sean negativos también persuadirlos de qué es el problema si no se instrumentan las políticas de esa forma. No hubo aquí una carencia total en cuanto a ese manejo de información hacia las personas que ocasionaron estos dos serios problemas en el tejido social y en la visualización de entender el medio ambiente en la comunidad. Bueno, esta primera participación la dejaría ahí. Sí. Muchas gracias. Adelante, Florida. Buenas tardes. Como lo decía el doctor César Augusto, yo en Costa Rica, desde el 2006 a la fecha me ha tocado trabajar con comunidades indígenas al sur del país en lo que es la gestión de creación de bibliotecas, directa e indirectamente. Directa porque en un principio los proyectos eran para específicamente eso, pero indirectamente después porque ya las mismas comunidades lo solicitaban. Contestando un poquito lo que nos preguntaba el doctor, ¿por qué es importante? Pues precisamente creo yo que la importancia radica porque les damos acceso a la información. Les damos, aunque suena trillada la palabrita, empoderamiento, ¿verdad? Vamos empoderando, vamos dando herramientas informacionales para que estas personas puedan tomar mejores decisiones en su vida, en el aspecto laboral, en el aspecto formacional, etcétera. Les cuento, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre. En una de las comunidades hace unos años atrás se preocupaban porque no tenían información de qué hacer con su basura, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la basura que producimos? Era el asunto. Cuando llegamos con el proyecto, lo que nos preguntan es eso. Sí, está muy bien todo lo que se dice acá, pero nosotros acá adentro, en territorio, producimos mucha basura. ¿Qué hacemos con ella? ¿Para qué les sirvió, digamos, el hecho de llevarles información? Bueno, precisamente para eso. Se tomó el tiempo para investigar qué podían hacer, qué clase de basura producían, primero, ¿verdad? Entonces, concientizar que a veces la basura que producimos no es tan necesaria, por decirlo así. Por ejemplo, las botellitas de agua, ¿verdad? Allá se toma agua y muchos de los lugares el agua es natural.
es de nacientes. Entonces no era necesario tampoco. O invertir en una botellita y seguirla llenando para no. Se empezó a dar la información poco a poco, se concientizó, se sensibilizó a las poblaciones desde los más peques, escuela, colegio, se trabajó con escuela, colegio, comunidad en general, y a final de cuentas se terminó con un evento en donde ellos aprendieron a reutilizar la basura que estaban produciendo. ¿Qué clase? Por ejemplo, el plástico. ¿Qué podían hacer con el plástico? Entonces buscamos por medio la gestión nuestra, personas que pudieran llegar y decirles qué se puede hacer con la basura, con el plástico, perdón, con el aluminio, con el vidrio, con el papel. Se buscó también que hubieran participantes en talleres. Se hizo teórico primero para educarles de alguna forma y luego se les llevó a la práctica. ¿Qué se hizo con eso? Pues bueno, el proyecto termina con la gran satisfacción de ver una población, desde los más peques, que nos comíamos un confite y lo tirábamos, porque era la madre tierra, ¿verdad? Con la conciencia de juntarlo o de que el compañerito que estaba a la par, mira, eso no se hace, para eso están los basureros. Desde los más peques, materno, hasta madres y algunos padres de familia también, que por medio de la información que recibieron, tanto teórica como práctica, aprendieron, por ejemplo, alguna clase de oficio de artesanía, para entre ellos formarse y formar pequeñas empresas dentro de sus comunidades. Entonces, por ejemplo, ahora 2 años, 3 años después, me llaman y me dicen, Flori, estamos tratando de hacer una exposición, por ejemplo, con plástico. Estamos creando móviles de plástico, estamos creando X, Y, y se está gestionando a partir del empoderamiento que se les dio con la información. Hemos creado desde la Escuela de Bibliotecología cerca de 6, quizá, tal vez un poquito más, pero digamos que oficialmente dentro de los proyectos que han habido, se han creado quizá unas 6 bibliotecas, una comunitaria y las demás en colegios y escuelas que fungen a su vez como comunitarias. Y desde ahí lo que se ha tratado es exactamente de empoderar a los entes, tanto estudiantes, docentes y comunidad en general. Un aspecto muy importante, por ejemplo, los estudiantes reclaman en sus unidades de información en las que hemos creado, por ejemplo, espacios recreativos. Entonces, la biblioteca se ha abocado a crear un espacio con juegos. ¿Qué es lo que les gusta? Fútbol y voleibol. Hay femenino y masculino. Entonces les llevamos bolas de fútbol, de voleibol, ping-pong también les gusta, y les hemos hecho un espacio dentro de la unidad de información para recreación, de manera que se va en 2 vertientes tal vez, se va educando de que la biblioteca es un ente en donde convergen muchísimas disciplinas, digamos, muchísimas necesidades, pero además, que ya no es aquello de que qué pereza, voy a llegar ahí a leer, porque sí se da, y se da en una gran parte. Voy a llegar a leer. Entonces, jugamos, pero además estamos creando con el juego dinámicas de fomento a la lectura.
ellos mismos están creando, digamos, dentro de sus necesidades de información, un grupo, lectura compartida, y están haciendo de alguna manera fomento a la lectura. Ya para terminar, se busca que ese acervo en esas unidades de información tengan material tanto para estudiantes como para la comunidad en general, para los que están estudiando y para los que están pensando en estudiar, precisamente para empoderarlos un poquito y darles acceso a esa información. ¿Gusta decir algo, doctor Castro, Sí, sobre Ana, esta parte? Después de haber escuchado tan magníficas intervenciones, en verdad casi no me queda. Solo por ser el más viejo del grupo, diré algo más. Y ustedes me verán, los que me conocen, estoy con un rostro un poco compungido, no tanto por el temblorcito de anoche ni de esta mediodía, sino por un hecho objetivo que ha ocurrido. No digo porque me vine acá, ¿no? En un lugar en una región sur de Perú, apenas hace 2 días se ha enfrentado la policía con una comunidad, porque el gobierno está desarrollando un proyecto minero y la comunidad se ha opuesto. Desafortunadamente han habido muertos. Desafortunadamente pues se ha declarado en emergencia, y desde luego que este no es un hecho exclusivo, no es un hecho único. Se están sucediendo de estos varias veces y casi continuamente, con dramáticas y con graves consecuencias. Yo tengo ya, miren, no sé, ya no recuerdo cuántos años de ejercicio. Bueno, yo ya estoy jubilado, porque si no es por el IBE, en realidad estaría ya en mi casa, ¿no? O sea, haciendo alguna otra cosa, pero bueno. Pero tengo un cargo de conciencia, porque en 1949 se ha aprobado por UNESCO el manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públicas. Y luego se reeditó y se actualizó en 1972 el segundo manifiesto. Y en 1993 se actualizó aún más este manifiesto. Uno de los puntos de este manifiesto propone de que la biblioteca pública es el espacio genuino de encuentro, de diálogo. Ustedes me perdonarán que a estas alturas de mi vida reflexione y atribuya que estos problemas que están ocurriendo en nuestros países, sobre todo en el Perú, es precisamente por falta de diálogo. ¿Y por qué no hay diálogo? Porque no nos hemos ejercitado en el diálogo. El diálogo es un ejercicio permanente, constante, y porque tampoco a nivel de nuestras comunidades no existen los espacios que permitan ese diálogo. Hemos omitido, o en todo caso en Perú, porque yo sé que Colombia, en Medellín, por ejemplo, es un ejemplo, cómo las diferentes generaciones, las diferentes culturas pueden llegar a ese espacio de la biblioteca pública e identificarse, conversarse, conocerse. Y si esto se aplica en la ciudad, si este enfoque aplicamos en el campo, ustedes no se imaginan cuán provechoso y cuán fructíferos serían los proyectos, porque las comunidades andinas o amazónicas o indígenas en general no son comunidades cerradas, son comunidades abiertas. Mucho de la cultura, del conocimiento que tienen los pueblos indígenas hoy están en internet y se están comercializando por el mundo, gracias a la generosidad de los pueblos indígenas. Lo que ha faltado en estos, por ejemplo, en estos incidentes, repito, ese es el diálogo. Y si no ha habido diálogo, es que tampoco han habido espacios que permitan ese diálogo. Y con algún agravante más en el caso de Perú, estos diálogos o este proceso informativo que hace el Estado a la comunidad
se hace en una lengua que no corresponde al pueblo. El pueblo no lee, no accede a la información que producen los centros de investigación sobre estos temas, y necesitamos incluso que esa información que produce en los centros de investigación sean adecuados al nivel de comprensión y sean llevados a la lengua de estas comunidades. Estas comunidades son inteligentes, entienden, comprenden y quieren mejorar sus condiciones de vida. Saben que hay otros mejores niveles de vida y pueden hacerlo, pero cuando ven que su río está contaminado y ya no pueden comer los pescados que antes comían, entonces cualquier discurso que de la oficialidad va a decir, bueno, esto, si me van a implantar una mina y me van a sacar el río o la laguna, desde luego la reacción es esta. Pero acaban de decir ustedes, falta de información, falta de información, falta de información, pero ¿cómo informamos? ¿Quién informa? Probablemente el político o incluso los representantes de la autoridad ya van con un discurso y la comunidad no cree. Necesitamos institucionalizar la comunicación y esa institución, repito, genuina, que puede transmitir información, que puede comunicar información adecuado al nivel cultural y lingüístico de la comunidad, además ofrecer el espacio para el diálogo, es la biblioteca pública. Si aquí hay bibliotecarios profesionales, hay profesionales que están vinculados a la biblioteca pública, por favor, tenemos que recuperar este potencial de la biblioteca pública, porque muchos de los problemas que hoy día sufre el mundo es precisamente por falta de diálogo. Y el diálogo es un ejercicio que hay que practicarlo. Y evidentemente en las comunidades indígenas hay que practicar el diálogo con la misma herramienta que utiliza la comunidad, con su lengua original. Si no lo hacemos, estamos creando esta brecha que va a traer consecuencias como las que he leído y seguramente como las que están ocurriendo en muchas partes del mundo. Allí tenemos los bibliotecarios y la biblioteca pública y los centros de información una cuota de responsabilidad. Pero no se sientan tan mal, porque de todas las cosas que estamos diciendo, estamos aprendiendo, y por eso también me gusta venir acá, porque aprendo, y muchas de las cosas que hemos dicho, felizmente se están concretando. Felizmente se están concretando, pero como acaba de decir en la mesa anterior, hay todavía mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Y haremos mejor si es que nos comunicamos entre nosotros mismos. ¿Se dan cuenta lo que significa una conversación, un encuentro así frente a frente? Ese tipo de encuentros así cara a cara, creo que todavía tiene valor y la biblioteca pública la tiene que rescatar y la tiene que potenciar. Bien, pues ya empezamos con un muy buen discurso de cada una de las respuestas que nos acaban de dar. Creo que podemos sacar varias conjeturas, varias conclusiones. Algo que a mí me surge a partir de lo que respondieron es, si ustedes consideran que es recíproca, ¿sí?, el intercambio de información entre las comunidades indígenas y esta sociedad que las rodea, ¿sí? ¿Qué se tendría que hacer? Ya nos dieron algunas respuestas, pero sí me gustaría que ahondáramos un poco más en esto. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar, por favor? Adelante. Bueno, justamente lo que dije en un principio es que la información debe ser de ida y vuelta. Uno de los grandes errores en los sistemas y en las formas de comunicación es que se siente que lo mejor es darle la información a las comunidades indígenas y no informarnos de las comunidades indígenas. Es decir, la visión de los pueblos indígenas no es lo mismo que las comunidades urbanas. Representan muchísimas cosas diferenciadas que con el tiempo a veces las sociedades occidentales se van dando cuenta de que efectivamente el conocimiento tradicional era el certero. Y un ejemplo de eso es la comida orgánica. O sea, los pueblos indígenas siempre trabajaron sobre cultivos orgánicos, jamás tuvieron necesidad de los agroquímicos. Entonces, pero como la ciencia dijo que los agroquímicos eran lo mejor para el control de plagas, pues ahora tenemos alimentos contaminados y lo más caro es el alimento orgánico. Entonces, creo que en ese sentido no existe un interés de la información que se maneja en las comunidades indígenas y la interpretación que le pueden dar las comunidades indígenas a su propio mundo y a su propia cultura. Y siempre pensamos que nosotros somos los que debemos informar a los indígenas cuando no es cierto.
Entonces, en ese sentido ocurrió algo parecido aquí en la tierra sagrada de los huicholes, en una empresa minera canadiense en donde hubo un movimiento social muy importante que impidió que las tierras sagradas de los huicholes en su recorrido de Virrárica que hacen desde la Sierra Nayarita, Jalisco hasta San Luis Potosí, en la parte del Cerro Quemado, que es el Cerro Sagrado, justamente se estaba dando una información por la televisión y por la radio de que los indígenas estaban oponiendo al desarrollo de industrias mineras que nos llevarían a un progreso económico, cuando estaba llevando a la desgracia y destrucción de una forma de ver el mundo y de conservar la naturaleza de la forma en que ellos creen que es la más adecuada. Entonces creo que en el sentido de la información podemos caer en el error de pensar que los indígenas son los que necesitan información y no es cierto. Creo que allí el respeto al conocimiento no se da de manera equilibrada y siempre creemos que los indios son ignorantes, perdón por la palabra tan despectiva que se sigue utilizando en este país. Y creo que aquí lo más importante es justamente adentrarse al conocimiento y a la sabiduría de los pueblos indígenas para que de allí se obtenga información que lleve al diálogo, como lo decía el doctor César. Ese diálogo que no se practica, pero no se practica de manera equilibrada. Siempre se practica como lo dicen los investigadores, como lo dicen las instituciones, como lo dice el gobierno. No hay un diálogo real en donde se considere y se tome en cuenta el conocimiento de las comunidades indígenas. Creo que en ese sentido hay muchísimo que trabajar, porque no solamente los indígenas son objeto de estudio, sino que nosotros también somos sujetos de estudio por parte de ellos. Y yo me refiero a la refuncionalización de la información. En muchas comunidades indígenas, a partir de sus rituales y de sus ceremonias, una pepsi-cola para el mundo occidental representa una cosa. Pero en la refuncionalización de la información, para ellos una pepsi-cola, que antes no era, ahora es una ofrenda a sus deidades como una manera de agradecer el que la tierra sea generosa y el que vuelva a darles. Ellos reinterpretan esa información, reutilizan los elementos y le dan un simbolismo absolutamente diferenciado, que tiene para ellos un sentido que no corresponde al sentido que nosotros le damos. Y creo que ese es uno de los grandes errores, en donde justamente cada cultura en el mundo tiene una visión particular. Y es tan particular que cada lenguaje, cada lengua indígena es una forma diferente de ver el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces en las palabras indígenas no hay equivalentes al castellano, no hay equivalentes al inglés, ni al portugués, ni al francés. Hay palabras que no son traducidas porque no hay equivalentes en el lenguaje. Y esas formas de ver el mundo, en donde una palabra puede significar muchas cosas al mismo tiempo o un fenómeno al mismo tiempo, representa un equilibrio en el conocimiento y en la visión de los pueblos indígenas. En la experiencia personal trabajando con comunidades indígenas me he dado cuenta de eso. Y me di cuenta de eso porque cuando mi preparación académica en la hora Facultad de Música me impedía escuchar la música indígena de los nahuas del estado de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque lo que me enseñaron en la Escuela Nacional de Música y preguntaba yo a un chamán indígena que hacía música con arpa para curación, me estorbó todo lo que yo sabía, porque el músico tradicional me decía, es que tú no sabes escuchar, o sea, yo no sé escuchar como ellos saben escuchar. Y de pronto a mí la tonalidad, el ritmo, la armonía que me enseñaron en la escuela, yo trataba de analizar el arpa desde esa perspectiva del solfeo, de la educación musical. Y me dijo el compañero indígena, tú no sabes escuchar la música, el arpa está hablando. Y cuando yo entendí que justamente la resonancia de las cuerdas desafinadas generaban un sonido, que es una forma en donde chocan los elementos musicales o sonoros y generan un sonido tercero que yo no alcanzaba a apreciar, yo lo entendí como una dimensión auditiva. Es decir, ese fenómeno acústico que no me enseñaron a escuchar en la escuela es el que yo no escuchaba. Y cuando me dijo, el arpa habla, y cuando escuché justamente
ese sonido oculto entre los sonidos que yo quería escuchar nada más, me di cuenta de que existen las dimensiones auditivas, así como existen las dimensiones visuales. Ponía un ejemplo la vez pasada de aquellos cuadros que tienen muchas figuritas y que cuando uno centra la mirada, entonces aparece una figura tridimensional. Esa es una dimensión visual. Cuando descubrí que en la música indígena había una dimensión auditiva del que yo no estaba enterado, entonces descubrí un mundo diferente. Y a eso es a lo que me refiero. La información que tienen los pueblos indígenas para sí mismos no corresponde necesariamente con nuestra realidad y con nuestra forma de ver la información. Creo que ese es un punto totalmente fundamental en donde haya interés por también conocer la información de las culturas indígenas, que no se da desafortunadamente. No, yo nada más anotar que estoy totalmente de acuerdo con el maestro Julio. Quizá que hemos intervenido demasiado en ese aspecto y ellos han desaprendido lo propio para reaprender lo nuestro, lo que les hemos llevado. Sin embargo, en el tema de bibliotecas, cuando hablamos de bibliotecas, por lo menos en mi caso, en Costa Rica, siempre ha habido la necesidad de llegar a cualquier comunidad y preguntar, antes de meternos, digamos, de lleno preguntamos, ¿hace falta acá una biblioteca? ¿Ustedes quieren una biblioteca? ¿Para qué? Y generalmente se hace con una mencionada reunión en donde consultamos a las personas. Podríamos decir, no es la totalidad de la comunidad, totalmente de acuerdo, no es la totalidad. Se hace un llamado a la comunidad, llegan y en ninguno de los casos, nunca nos han cerrado las puertas, todo lo contrario, siempre nos la piden. Entonces es como ambivalente quizá, cuando uno piensa en esto y se da cuenta, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero. A mí me marcó la vida cuando en el 2006 llegué a la primera comunidad indígena y los árboles llenos de marañones, es una fruta para hacer fresco, por si no se conoce acá, limones, naranjas, mangos maduros, etcétera, etcétera. Y yo moría de sed y yo quería un fresco y me dicen, ¿quieres un fresco? Y yo digo sí, y me van a traer una Coca-Cola. Una Coca-Cola fue lo que me dieron. Y yo decía, Dios, ahí está. Y no. Conversando con ellos, con un señor que ya murió, que fue una persona a la que estimé y estimo mucho, me decía, Flori, perdimos nuestras raíces. Antes no comíamos así, antes no vestíamos así, antes no veíamos el mundo como lo vemos ahora, sí. Pero igualmente vuelvo e insisto, las bibliotecas en comunidades indígenas han abierto un mundo a las futuras generaciones. De hecho, la EBDI, la Escuela de Bibliotecología, nosotros tenemos 2 indígenas estudiando bibliotecología, una ya a nivel de licenciatura y otra a nivel de bachillerato. Ya están, una de ellas inserta en el mercado laboral, ya está trabajando y haciendo su proyecto de tesis. Y así podría mencionarles, hay cualquier cantidad de estudiantes que se han formado, por ejemplo, en Terraba con la biblioteca comunitaria, con los documentos que hay allí. Les ha servido
para continuar sus estudios, les ha servido para hacer sus trabajos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, qué contradicción, ¿verdad? Es una contradicción porque si queremos que ellos tengan su mundo tal cual como era, pero sin embargo estamos llevando la información que les ayuda, digamos, a cambiar, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Sí, coincido con lo que mencionan mis compañeros, hace falta, bueno, información como lo hemos venido manejando. Como dice el doctor César, también faltan escenarios de comunicación y de intercambio con los pobladores de las comunidades en las que se insertan las políticas. Hacen falta procesos de escucha y también de tomar en consideración las perspectivas de las personas, de los habitantes, de los territorios. Esto que les platiqué del medio ambiente, qué diferente hubiera sido si llega un proceso realmente de diálogo, cómo ven ustedes el bosque, de qué forma lo podemos proteger, es importante por esto y esto, si no lo protegemos es malo por esto. Es una serie de circunstancias de diálogo, de cómo ellos ven la cosmovisión efectiva de su patrimonio, porque a fin de cuentas es también parte de su comunidad. Específicamente de la pregunta que nos hizo el doctor César en cuanto a las relaciones con las otras comunidades vecinas, bueno, siento que también ha habido un problema de instrumentalización de políticas, esta famosa focalización que durante muchas administraciones se ha tomado en consideración para la puesta en escenario de las políticas, pues ha redundado también horriblemente en las peleas por los mismos recursos entre las comunidades, desde la política esta famosa de solidaridad, que ahí sí, ahí debo decirlo, sí hubo un proceso de escucha de las atenciones sobre las comunidades más marginadas del país, y vamos a ver ahora por qué. Iban a donde enfocaban, que precisamente eran estas comunidades que tenían mayores necesidades y decían, ¿qué les hace falta? Pues muchas de ellas dijeron una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol, o sea, fueron como las prioridades que ellos mencionaron que necesitaban. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está ese proceso realmente de información? Bueno, se atendieron eso. ¿Y qué pasó con las otras comunidades? ¿Por qué a ellos sí les pusieron la cancha de básquetbol, de fútbol, y a nosotros no? Porque ellos están más pobres. Pero entonces entra un conflicto también ahí entre las mismas comunidades que no tenían conflictos anteriores, sino que son comunidades hermanadas. Eso pasa exactamente también en esta zona de estudio en la que yo les platiqué hace un momento. Bueno, forman parte de todo este corredor del sur, desde que empieza desde Xochimilco y que se extiende a todo el norte del estado de Morelos, que bueno, está ahí el Paseo de las Capillas y todo esto famoso, que son pueblos realmente hermanados en la forma de ver, de entender la situación, en forma de la cultura, y que han existido procesos también aquí productivos. Por ejemplo, en la comunidad específica de Tlanepantla hubo todo un acelerado cambio productivo y ahora son monoproductores de nopal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezó a ser exitoso económicamente y todas las demás comunidades aledañas dicen, es exitoso, pues les empezamos a copiar. Entonces, el modelo productivo, entonces los otros me están copiando ahora. Entonces empieza a haber un fenómeno ahí, todo menos realmente de un progreso general, que es lo que también se busca. Otro, y que también creo que es muy importante, con ese término para que no diga que monopolizo la palabra, de la biblioteca. Muchas comunidades del país existen bibliotecas que se encuentran ubicadas en los municipios. Ahí tienen una, y desafortunadamente no está siendo utilizada para los beneficios que debería de tener en la biblioteca, como ya todo se ha venido hablando en la mañana de este beneficio social, y que coincido plenamente con ello. La biblioteca, en el mejor de los casos, en lo que está funcionando y ha funcionado, es una guardería extra gratis, donde mandan a los niños a jugar nada más los juegos de mesa que tengan ahí, a entretenerse, pero no como ese espacio de diálogo, realmente de encuentro y de intercambio de perspectivas acerca de lo que realmente es importante para la comunidad. Y mucho se ha hablado también aquí toda la mañana de lo positivo que sería el que estos espacios sean utilizados de forma social. Y aquí en el caso específico de Tlanepantla nos da, por el contrario, qué es lo que pasa si no son utilizadas por esto. Entonces, con todo y que esta comunidad ya es exitosa económicamente, tiene mayores beneficios, ha pasado, curiosamente, también el nopal, para los que nos visitan también del exterior,
Es una planta que está asociada sobre todo a bajar de peso, que es saludable, que tiene muchas fibras. ¿Y qué está pasando en la comunidad? Que ya con el aumento del poder adquisitivo está habiendo problemas muy serios de obesidad, problemas de salud en ese sentido y problemas de alcoholismo también. La gente tiene más dinero, tiene más capacidad para comprarse sus botellas. ¿Dónde está? Y la biblioteca sigue estando en las condiciones miserables en las que se encontraba también con anterioridad. No ha habido realmente ese destacar el espacio realmente importante social de lo que venimos discutiendo en esta mesa y en las que han pasado de esa función de la biblioteca. Bueno, entiendo que me dan la palabra al final porque soy el más viejo, ¿no? Es que la teoría sobre el conocimiento indígena, pues en verdad el conocimiento indígena es un tema sobre el cual podemos discutir muchos días, hay muchos tratados. Siempre, a veces inconscientemente, estamos pensando que los indígenas, bueno, hay que verlos desde arriba, ¿no? No es así. Dentro del concepto de interculturalidad se maneja el respeto, ni siquiera es tolerancia, el respeto de igual a igual. Lo que ellos tienen, por supuesto que es valioso, pero lo que da Occidente también es valioso. Y hoy día se sabe que nada es estático, el conocimiento no puede ser estático, ni de ellos ni el nuestro. Y se ha demostrado que en una interrelación ganamos todos. Yo tengo una anécdota y con eso termino, y espero que ilustre. Y la próxima vamos a sentar acá de igual a igual a un indígena para que nos... Porque es muy fácil hablar en nombre de los indígenas. Ellos creen, eso así, que por acá. Eso, de todas maneras, está dando a entender de que nosotros somos superiores. Una vez, aun cuando yo era funcionario de la Biblioteca Nacional, tuve un apoyo de un organismo internacional y me dijo, bueno, hoy compren cosas para las comunidades indígenas. Perfecto. Computadoras, laptops que estaban... Por ahí salieron alguien y dijo, oye, pero ¿cómo vas a llevar a las computadoras? Yo ya conocí algo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Invité a los líderes indígenas, Xapión Noningo, si por ahí me escuchas, mira, no me dejes mentir. Xapión Noningo, el líder de la comunidad Huambisa, de la zona amazónica, es el que llegó a Lima. ¿Qué es eso? Es un fax. Ah, fax. Al lado del señor que vio, ¿y eso? ¿Esa es la computadora? Ah, esa es la computadora. Y eso, el teléfono. Todo eso queremos nosotros. Aunque no sea para nosotros, para nuestros hijos. Y los casos están cerrados, por favor. Cuando hablamos de minería, necesitan información de ambos lados. ¿Quién ha dicho que la minería de todas maneras es destrucción? ¿Por qué otros países sí pueden hacer minería? Por favor, lo que se necesita es información y se necesitan instituciones que de verdad ofrezcan la posibilidad de informarse de igual a igual, a los otros lados, al lado occidente y al lado indígena. Y los indígenas dicen, y hay que darles en su lengua, por supuesto, ¿no? Porque si no, no. Bueno, hay mucho que conversar. Mañana creo que me toca por la tarde algo. De paso los invito. No vaya a ser que me quede sin auditorio, así que aprovecho esta oportunidad para invitarlos. Bueno, ya los... Sí. Ya los está invitando para su plática del día de mañana. Estoy haciendo mi comercial, ¿no? Pero antes de que cerremos esta mesa, sí me gustaría que alguno de ustedes quisiera hacer... No sé bien, no sé... me gustaría que alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer con respecto a la temática de esta mesa, por favor, levante la mano y diga, yo quiero hacerlo. Sí, adelante, compañera. Sí. Uy, hay varios brazos que he visto. De la primera intervención de Ale, me parece que fue... ¿Sí? Que fue muy... No. Sé como que se le va. ¿Tu nombre, por favor? Ariel Mora. Y de la primera intervención de Alejandro, me parece que fue muy agudo ese planteamiento de ver al capital informativo como fundamento o base, sustento, soporte de otros capitales y no solo como el insumo.
porque es una forma de plantearlo, de restituir esa importancia que puede tener como un capital de capitales, si se vale la expresión. Entonces, y el ejemplo que pusiste, creo que cerraste muy bien la explicación. Y de la primera intervención del maestro Julio Armando, me gustaría mencionar una expresión que usaba Carlos Monsiváis, que no es un autor que me atraiga, pero que era indignación moral. Y me llama la atención esa expresión porque no solamente es el enojo emotivo, esa compunción que usted honestamente expresó, sino que suscita un juicio evaluativo y de ahí a la acción. Entonces, muchos de los problemas quizá de las comunidades indígenas se deben a desigualdad, a incomprensión, y entonces esa indignación moral que hablaba Carlos Monsiváis puede suscitar ese juicio evaluativo, esa acción y ese espacio de diálogo, de comprensión que casi todos mencionaron en su última intervención. Entonces, a veces quizá la respuesta más honesta que se puede tener a estos hechos que usted señala en la parte meridional de Perú es eso, ¿no? O sea, es esa compunción, esa respuesta que podemos tener frente a estos actos abiertamente injustos o abiertamente estremecedores, quizás esa sea la palabra, fuera de si hay o no justicia o no, estremecedores que suscitan ese movimiento interno y de ahí a la acción y de ahí al diálogo entre los diversos actores o entre las personas que también los captamos. Pues me gustó mucho algunas de las intervenciones, principalmente las que hablan del tejido social. Y pareciera que siempre trabajamos expertos y legos. Ok, perdón. Y pareciera que siempre hacemos esos ejercicios de expertos y legos y expertos queriendo llevar la panacea a las comunidades para resolverles los problemas que tienen, en donde se instauran servicios, espacios, pero realmente un diálogo no hay, ¿no? Y se trabaja de manera aislada muchas veces, no siempre, pero es difícil que se abran los espacios, no solo en las comunidades indígenas, sino en muchas comunidades, espacios previos a todo eso, o sea, previos a ofrecer algo, porque pareciera que siempre es así. Los expertos ofrecen algo que va a solucionar, pero no me parece que sea así del todo. Y hay una expresión que no entiendo bien y que es la primera vez que escucho, era refuncionalización de la información. O sea, y algunos de los elementos clave que dio era la reinterpretación de la información y para simbolizar, ¿no? Entonces, no lo entiendo bien, sin embargo, me parece interesante este término que utiliza porque lo enmarca en toda la explicación que dio posteriormente. Entonces, me gustaría saber si hay algo más que diga al respecto. Sí, bueno, te pongo un ejemplo. Cuando los pueblos indígenas escuchan la radio y escuchan música comercial, tú puedes escuchar una cumbia, un corrido, una polca, y lo anuncian así en la radio. Vamos a escuchar una polca o un corrido, una cumbia. Sin embargo, cuando lo escuchan los pueblos indígenas, retoman esa información, retoman esa música, imitan la música, la llevan a un atrio de una iglesia y ya no es ni cumbia, ni corrido, ni nada de eso, es un minuete. Porque allí la reinterpretación de la música y la reinterpretación de la información se convierte en una necesidad social para ellos, para que en su sociedad y su visión cultural cumpla una función diferente a la que cumple la radio. En ese sentido, ellos refuncionalizan la información, adecúan o readaptan la música para sus propias necesidades. Cuando tú escuchas esa música en el atrio de la iglesia, dices, pues está sonando un corrido, pero cuando les preguntas qué está tocando, te dicen un minuete. ¿Por qué? Porque ellos generan un contexto diferente, para una función diferente, aunque lo escucharon en la radio, aunque lo escucharon en los medios, para ellos va a servir en otro sentido. A eso me refiero. Bueno, después de escuchar sus valiosas aportaciones, que son muy buenas, cada uno de ustedes que ha dado, vino a mi mente un artículo de Susan Sperry que apareció en Investigación Bibliotecológica durante la década de los 90. Ella hace un estudio
con un grupo de indígenas del Brasil. Después de tantos resultados que obtiene, a mí, y relacionado con lo que ustedes vienen invirtiendo, hablaba de que, pues bueno, los indígenas no tenían ni siquiera, para el estudio de Brasil, una visión sobre la biblioteca, pero también mucho menos sobre el bibliotecólogo. Y daba a conocer que cuando surgía un problema sobre una necesidad de información para darle cobertura a esta necesidad, acudían al sacerdote, no sé, incluso hasta a los músicos, a cualquier otra gente. Uno lo entiende porque de alguna manera también son formas culturales que se están dando al interior de estas comunidades. Entiendo a la sociedad como un grupo, como una serie de grupos o de comunidades que se van integrando. Pero mi pregunta va en ese sentido, ¿qué tanto ha cambiado esa visión? Si realmente las comunidades indígenas siguen acudiendo al bibliotecólogo para solucionar sus problemas, o seguimos, como en aquel entonces lo mencionaba Susana Sperry, sin ser vistos aún. Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece totalmente pertinente a la mesa. En mi anterior intervención, habría sido en marzo, yo puse justamente un ejemplo como el que usted está, o que podría haber respondería cabalmente a su inquietud. Justamente participamos en un proyecto con la comunidad de los Aguarunas y Muambisas, que son dos comunidades amazónicas, y allí hicimos un trabajo siempre manteniendo este enfoque de interculturalidad. No vamos nosotros a la comunidad a enseñar ni a imponerles un modelo, sino vamos a dialogar, a conversar, y hemos llegado ellos son los que justamente le denominaron, le dieron el nombre a cada, digamos, a esa unidad donde iban ellos a acumular sus conocimientos, sus grabaciones, los libros en sus lenguas y todo. Para una de las comunidades, justamente ese espacio que nosotros llamamos biblioteca, para ellos era Ayamtay, y para la otra comunidad era Bidú. Ayamtay, si mal no recuerdo, para ellos es el lugar a donde recurren a buscar la respuesta a sus problemas, el lugar sagrado a donde van a ir a buscar a resolver sus problemas. Y el otro nombre de los, si no me equivoco, era de los Muambisas. ¿Y cómo le llamarían a ese lugar donde van a organizar y van a leer y van a consultar? Eso, ellos dijeron que se llama Bidú. ¿Y quién es Bidú? Justamente el hombre más antiguo, el de mayor edad de la comunidad, al que siempre recurre la gente cada vez que precisan de un consejo. Esa visión de los indígenas entiendo que continúa, pero tampoco no hay que ser, estimado amigo, lo que acabo de decir. Muchos indígenas conocen ya el mundo occidental, saben qué cosa del mundo occidental les sirve y qué cosa no. Ellos pueden discernir. Aquí la estrategia es no imponer, dialogar, porque los proyectos impuestos, por favor, olvídense. Y si algún bibliotecario, quiere ir y poner, no, nosotros vamos a las comunidades a aprender, en todo caso, a comunicarnos, a dialogar, de igual a igual. Ellos, por ejemplo, dentro de su mundo, tienen muchas cosas que nos pueden enseñar para preservar sus conocimientos, sus tradiciones. No, probablemente muchas de nuestras tecnologías de repente no son válidas. De ellos podemos aprender. Y todo eso es interculturalidad, y ese es el concepto que nosotros tenemos. Perdón, interculturalidad que significa respeto recíproco. Y si nosotros mantenemos y utilizamos este enfoque, vamos a tener éxito. De repente vamos a cambiar el nombre de nuestra biblioteca, ya no se va a llamar biblioteca. Gracias. Adelante, por favor. Okay, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Israel, egresado de la carrera de Sociología de aquí de la UNAM. Y bueno, antes que nada, pues felicitarlos, ¿no?, a cada uno de ustedes, su participación muy puntual y bastante rica, que invita pues al diálogo y también a la reflexión, ¿no? Bueno, mi comentario iba un poco vinculado a esta última participación, que sí es pensar desde estos principios interculturales, ¿no? Generar una alteridad, más que como lo mencionaban, reconocer al otro o tolerar al otro, porque hablar de tolerancia es, o sea, sí, te respeto, pero desde lejos, ¿no? Ahí poner la barrera que a lo mejor está un tanto
difusa, pero este principio de alteridad es poder, ya en el plano a lo mejor de políticas públicas, sí, en este caso, que tenga un acceso a la información todo mundo, ¿no? Tanto un proceso de ida y vuelta, y ya en este diálogo que se debería de generar, pues ya tomar decisiones al respecto, ¿no? Y bueno, destacar la importancia de salvaguardar la información, y más que salvaguardarla, tener el acceso, ¿no? Poder compartir la misma en acervos de producción de las culturas indígenas. Bueno, desde el punto de vista de la etnomusicología, pues vamos, la producción, hablar de música, nos podemos pasar aquí yo creo que horas, ¿no? Pero el contenido cultural es lo que genera precisamente esa carga identitaria de las comunidades, ¿no? Entonces, todo esto va a narrar procesos de la vida cotidiana en contextos culturales claves que, bueno, tomando un poco lo que mencionaba el doctor Héctor, ¿no? De Pierre Bourdieu, en esta teoría de campos y más allá del capital cultural, todo este imaginario y cosmovisión que generan las personas, las comunidades indígenas, está ahí, y bueno, uno está en ver que vamos, no quiero ser tan repetitivo, pero generar este diálogo intercultural. Rapidísimo, hace unos días tuve la oportunidad de platicar con el maestro Julio Armando, y me platicaba una anécdota, ¿no? De una niña, no recuerdo muy bien la comunidad a la que habías acudido, que la escuchabas cantar, ¿no? Entonces, al escucharla cantar, te acercas, acudes, platicas con su mamá, porque cantaba pues fenomenal, ¿no? La chiquita. La intención del maestro al acercarse era poder incorporarla o vincularla con la escuela de Laolin Yolistli, ¿no? El maestro regresa meses después en otra ocasión, y resulta que la niña pues ya es como cooptada por uno de los medios de comunicación, no sé si Televisa o TV Azteca, y resultó que al final esta niña fue la que ganó, la que estuvo en lugares finales de un programa de televisión que no recuerdo el nombre, no sé, la Academia o algo así raro de niños. Entonces, ¿cómo es que también esta misma información se ha estado comercializando por los mass media, ¿no? Entonces es este capital cultural versus pues sí, a esta comercialización, y pensando, como mencionaba, de esta, ¿cómo decía? Reificación de la información. Refuncionalización. No sé si lo haya entendido también bien, pero ya pensar desde estos personajes, un sistema aspiracional también está modificando su identidad y su simbolismo, ¿no? Toda esta cuestión que a lo mejor de un inicio estaba pegada a la Pachamama y todo eso, al reificarlo a partir de un sistema aspiracional visto desde un medio de comunicación, aspirar a un medio de comunicación o a ser pues un ícono clave en la cultura popular, pues modifica completamente las lógicas de convivencia, la misma, pues sí, cosmovisión e identidad. Y bueno, había otras cositas por ahí, pero... Bueno, yo les agradezco muchísimo a los compañeros que estuvieron entre el público y que hicieron algunas observaciones, algunas preguntas y demás, pero también ya se nos acabó el tiempo. Disculpen ustedes, sí, yo nada más les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas, sí, y posteriormente, si gustan platicar con ellos, lo pueden hacer en cualquier momento, sí. Otra de las cuestiones es que vamos a tener también el directorio, vamos a tener como dijimos, un portal donde vamos a ir metiendo toda esta información del seminario, del cual surgen estos paneles, ¿sí? Y vamos a meter el directorio de los miembros de este seminario para que ustedes puedan contactar con ellos, ya sea por vía telefónica o por correo electrónico, ¿sí? Y en un momento dado, quisiera que se sumaran, pero vamos por partes. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes y que tengan feliz tarde. Hasta luego.